Bueno, en esta ocasión vamos a dar inicio a estudiar filtros para radiofrecuencias, ¿cierto? Para trabajar estos tipos de filtros para radiofrecuencias, lo primero que debemos tener presente es que cada uno de estos dispositivos, independiente si es un filtro o cualquier otro componente, va a tener una función de transferencia asociada, ¿cierto? Independientemente de cuál sea su sistema, que está ejemplificado en esta imagen como el cuadro azul, siempre vamos a tener una señal de entrada y una señal de salida. Lo que va a generar algún cambio en esta señal de salida precisamente es la función de transferencia característica que tenga nuestro componente. Esta función de transferencia en general va a ser dependiente, altamente dependiente de la frecuencia o en su defecto si trabajamos en, en el dominio de Laplace. Aquí es muy importante, recordemos algo, recordemos que una transformada de Laplace, la transformada de Laplace, básicamente nos permite a nosotros ir del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias y viceversa, ¿cierto? Entonces, esta, esta función de transferencia, en todos nuestros casos podemos trabajar tanto en el dominio de las frecuencias como en el dominio de Laplace. Cuando trabajamos en el dominio de Laplace, debemos tener presente que cuando hablamos de S tiene una parte real y una parte imaginaria. En la mayoría de los casos, sigma, la variable sigma, ejemplifica o nos relaciona todo lo que son las pérdidas, ¿cierto? Todo lo que son las pérdidas de nuestro sistema. Por lo tanto, cuando trabajamos nosotros con sistemas de bajas pérdidas, podemos asumir que sigma es igual a cero, perdón, sigma es igual a cero, y por lo tanto podemos simplificar mucho nuestro sistema. Simplemente podemos decir que S es exactamente igual a S omega. ¿Cuándo puede pasar esto? Bueno, en general casi siempre pasa, porque en general nosotros estamos trabajando con sistemas que son de baja pérdida, que estamos teniendo muy bajas pérdidas cuando metemos nuestra señal y pasa a través de este sistema, en nuestro caso filtros para radiofrecuencia. Esperamos diseñar filtros que tengan muy baja pérdida para que tenga sentido trabajar con estos, ¿cierto? Entonces, en esos casos podemos hacer esta aproximación, ¿de acuerdo? Esta función de transferencia no es más, esta función de transferencia no es más que una relación y es muy importante tener presente que la función de transferencia realmente lo que hace es relacionarnos el voltaje de salida con el voltaje de entrada, es decir, la señal de entrada y la señal de salida, como podemos ver nosotros. Si nosotros volvemos a esta imagen, básicamente podemos entender nuestra función de transferencia como una máscara de fase. Es decir, cualquier cosa que nosotros multipliquemos, cualquier señal de entrada que nosotros multipliquemos por esa función de transferencia, pues obviamente la vamos a modificar, ¿cierto? Es decir, lo más importante es poder caracterizar esa función de transferencia, porque de esta manera nosotros vamos a poder predecir en el futuro cuál va a ser el comportamiento de nuestro filtro o nuestro sistema, sin importar las características de la señal que vayamos a meterle. Me explico. Podemos trabajar, en algunos casos, podríamos trabajar con señales de entrada cuadradas, y en otros casos podríamos trabajar con señales sinusoidales, ¿cierto? Y así sucesivamente. Esta función de transferencia lo que nos va a permitir a nosotros es conocer, como quien dice, el ADN o las características fundamentales que va a tener nuestro filtro, cómo se va a comportar independientemente de qué señal le vayamos a meter.
Entonces, por esa razón es fundamental que podamos comprender este tema, porque es a partir de esa función de transferencia que nosotros podremos comprender cuál va a ser el funcionamiento de nuestro dispositivo. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto, esta función de transferencia, como les decía, básicamente me va a relacionar cuál es el voltaje de salida con el voltaje de entrada. Y por esa razón, nosotros pues también podríamos en principio escribir esto como una función que por supuesto tiene una amplitud, ¿sí? Todos sabemos que en general cuando trabajamos con ondas electromagnéticas pues estamos trabajando con señales que son variables en el tiempo y por lo tanto son ondas, en general son periódicas y entonces siempre se caracterizan por tener una amplitud, pero también, importantísimo, tienen todas una fase asociada. En algunas ocasiones nos olvidamos que tienen una fase. Acá hay algo que es muy importante tener presente. En muchos sistemas, así como en sistemas ópticos y en otros sistemas electrónicos, nosotros podemos hacer modulaciones en amplitud, pero también podemos hacer modulaciones en fase o hacer cambios en la fase o en la amplitud dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. En general, la mayoría de los sistemas que nosotros vamos a trabajar, las fases son constantes o son lineales. Entonces, en muchas ocasiones pues no se les prestaba mucha atención. Hoy en día sí es fundamental prestarle mucha atención a la fase, porque debido a que se han necesitado nuevos sistemas de modulación a partir de los cuales se modifica la fase, pues nosotros ya sí debemos estar mucho más pendientes de la fase. Esa fase adicionalmente está relacionada con algo que también deberían ustedes conocer ya, que es el retardo de grupo. Ese retardo de grupo, recordemos que todo esto depende de la frecuencia, no es más que el cambio de la fase en función de la frecuencia. Listo. Tomémonos aquí un momentico para analizar. ¿Qué pasa con ese retardo de grupo? Ese retardo de grupo, pues por supuesto, puede tener diferentes momentos. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser constante ese retardo de grupo? Ese retardo de grupo va a ser constante cuando nosotros trabajemos con una onda o un dispositivo cuya fase tenga un comportamiento lineal, es decir, tenga una forma como esta, phi, pues solo dependa de omega, ¿cierto? O una función de omega, ¿de acuerdo? Eso va a hacer que nosotros tengamos un comportamiento totalmente lineal y por lo tanto no tengamos ningún retardo de grupo, lo cual en muchos casos es lo más común que nosotros vamos a encontrar, muchachos. La otra alternativa es que por supuesto este retardo de grupo puede tomar valores tanto negativos como positivos. Básicamente ese retardo positivo o negativo va a depender de mucho de cuál sea el signo de esa derivada, ¿cierto? Es decir, cómo sea ese cambio de la fase con la frecuencia, es decir, si la fase va incrementándose con la frecuencia o si va decreciendo fuertemente con la frecuencia. Y finalmente, el retardo de grupo va a ser igual a 0 simplemente cuando nosotros tengamos fases constantes. Cuando tenemos fases constantes, pues vamos a tener nosotros que el retardo de grupo de nuestra onda va a ser exactamente igual a 0. No vamos a tener ningún tipo de retardo en nuestra onda, lo cual en muchas aplicaciones es deseable. En la mayoría de sistemas y redes, la fase no se tiene presente, como les decía antes. Sin embargo, hoy en día, las modulaciones de fase y de amplitud son importantes en todo sistema de comunicaciones. Por eso hoy en día ya sí es necesario tener presente y observar mucho más cómo son estos cambios de fase. Otra forma de expresar esa función de transferencia es utilizando la misma metodología que se trabaja en todo sistema de control, que tiene, digamos, que la misma
Digamos que el mismo principio de operación que hemos venido analizando con las funciones de transferencia. Básicamente podemos expresarlo con ayuda de dos funciones polinómicas. Por ejemplo, en el caso de la función p, perdón, yo borro este trazo. El polinomio p podríamos escribirlo así, de esta forma, como a sub 0 más a sub 1 s más a sub 2 s al cuadrado, y así sucesivamente hasta una sub m menos 1 sm. Y q también podemos expresarlo en forma polinómica como b sub 0 más b sub 1 s más b sub 2 s cuadrado, y así sucesivamente hasta bn menos 1 hasta s a la n, donde m y n son los que le dan órdenes de nuestros polinomios. Estos polinomios, ustedes pueden encontrar un poquito más de información, son conocidos como los polinomios de Hurwitz. Estos son los famosos polinomios de Hurwitz, donde básicamente son empleados para trabajar con sistemas que son estables. ¿Vale? Bueno. Estos polinomios que hemos empleado y que son muy empleados ampliamente en sistemas de control se conocen como los polinomios de Hurwitz, y básicamente estos polinomios nos ofrecen o son empleados para analizar cualquier tipo de sistema estable y se caracterizan porque son ecuaciones características de sistemas lineales. Hay otra cosa muy interesante aparte de eso, y es que la solución de estos polinomios, que nosotros vemos ahí como un larguero de términos que realmente puede ser muy largos, pues básicamente se reduce a conseguir, para solucionar ese sistema, básicamente lo único que necesitamos hallar es cuáles son las raíces del polinomio q y las del polinomio s. Bueno, entonces, como les decía, básicamente para hacer el análisis del funcionamiento de esos filtros, nos basta a nosotros con poder determinar cuáles son las raíces de estos polinomios. Como observaremos después, pues básicamente las raíces del denominador nos permitirá a nosotros encontrar cuáles son los polos de nuestra función de transferencia o los valores en los cuales no podríamos obtener una solución. Mientras que las raíces del numerador pues nos van a permitir a nosotros conocer cuáles son los ceros de nuestra función de transferencia. Aquí debemos tener en cuenta dos consideraciones fundamentales cuando trabajamos con estos polinomios de Hurwitz. El primero es que para hallar las soluciones estables se requiere que los polinomios, el polinomio del numerador, es decir, el polinomio del numerador en orden, sea un orden menor, sea de menor orden, que el polinomio del denominador, o sea, q sub s. En otras palabras, que m sea menor o igual a n. Cuando nosotros cumplimos esta condición, podemos hablar de que vamos a hallar soluciones estables o un sistema estable. Aquí. Soluciones estables.
Lo segundo que debemos tener presente nosotros es que el orden de Q sub S, es decir, del polinomio del denominador, nos determina cuál es el orden de nuestro filtro. De nuestro filtro. De que nosotros hablemos de filtros de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y así sucesivamente. Cuando nos hablan de filtro de primer orden, nos están diciendo que el polinomio del denominador es de primer orden. Si nos hablan de que el filtro es de segundo orden, pues por supuesto este polinomio que está acá es de segundo orden y así sucesivamente. Bueno, escribiendo esto de otra forma, factorizando ese tipo de polinomios, pues podríamos escribir también esa función de transferencia de esta forma. Podríamos escribirlo como s menos z1, s menos z2, s menos z3 y así sucesivamente como s menos zm sobre s menos P1, S menos P2, S menos P3, hasta S menos Pn. Básicamente, como les decía, la letra Z la he utilizado porque pues en inglés significaría zero, es decir, me determinaría los ceros de mi función de transferencia. ¿Quiénes serían los ceros de mi función de transferencia? Serían los valores de Z1, de Z2, de Z3 y así sucesivamente hasta llegar hasta Zm, y P de polos, los polos de mi función, la función de transferencia, y por lo tanto los polos estarían en las posiciones en las cuales nosotros encontremos a P1, P2, P3 hasta Pn. Es decir, vamos a tener diferentes números. ¿Vale? Bueno. Hay algo que es importante mencionar nosotros, que quizás lo había olvidado, y es que ese, pues como era de esperar, nosotros vamos a esperar que sea un número complejo, es decir, que tenga una parte real, más o menos, una parte imaginaria. Esa parte imaginaria, pues por supuesto nos va a permitir a nosotros, la combinación de estos dos, nos va a permitir a nosotros encontrar cuáles son las raíces típicas que vamos a poder nosotros obtener para esta función de transferencia, ¿sí? Y adicionalmente, lo que nos va a permitir a nosotros es que podemos encontrar pares conjugados. Es decir, por ejemplo, si nosotros obtenemos un valor de un valor de z, ¿sí? Si tenemos un valor de z, un valor de z1, por ejemplo, igual a menos 2 más j3, pues ese valor de z va a tener un par conjugado. Después veremos que, como les decía ahorita, vamos a tener muchos posibles ceros de nuestra función. Después vamos a ver que básicamente el número de ceros va a estar relacionado con el número de componentes reactivos que tengamos en nuestro circuito. Pues ese va a tener, vamos a bajarlo aquí por ahora en x, un par conjugado, es decir, por ejemplo, otra raíz, pero en esta ocasión cambiando el signo de la parte imaginaria, ¿sí? Cambiando el signo de la parte imaginaria. De esa manera nosotros podemos siempre podemos tener pares conjugados. Pares conjugados, los cuales van a ser fundamentales para poder comprender cuál es el funcionamiento de nuestro dispositivo, que en este caso, por supuesto, como les decía, es un filtro, ¿cierto?
Eso nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son los ceros de esa función y cuáles son los polos, que serían, por decirlo así, las asíntotas de nuestra función de transferencia. Bueno, esa función de transferencia pues no solo nos va a servir a nosotros para determinar los ceros y los polos de nuestra función o entender cómo es el funcionamiento de nuestro filtro, sino que adicionalmente lo podemos calcular, por ejemplo, lo podemos emplear, por ejemplo, para determinar cuáles son las pérdidas por inserción. Esas pérdidas por inserción, pues en general las estamos dando en decibeles. Se podrían calcular como 20 logaritmo de la magnitud de esa función de transferencia, y por supuesto pues esto nos daría en unidades de decibeles. Como es de esperar, cuando nosotros medimos o determinamos la función de transferencia de nuestro sistema, esta debe estar relacionada a los parámetros S. Bueno, S, iba a escribir en inglés, perdón. Parámetros S de nuestro sistema, es decir, a esa matriz que nosotros habíamos visto, que es S11, S22, perdón, S21, S22, donde recordemos que principalmente si estamos mirando la función de transferencia, es decir, estamos mirando qué es lo que se transfiere a través de ese dispositivo, qué pasó del punto 1, ¿sí? Del puerto 1 al puerto 2, ¿vale? Pues básicamente estaría más relacionado principalmente con el que conocemos nosotros como el parámetro S21. Por eso esas pérdidas por inserción también las podríamos escribir como 10 logaritmo en base 10 de 1 sobre la magnitud del parámetro S21. Ojo, recordemos que ese parámetro también es un número complejo, ¿sí? Al cuadrado. Nuevamente nos daría en decibeles. Y de forma análoga podríamos calcular, permítame hacer esto, las pérdidas por retorno, es decir, aquellas pérdidas que se generan cuando la radiación viene, se encuentra con el filtro, hay un mal acople y por lo tanto hay una reflexión, ¿cierto? Hay una reflexión, entonces eso me va a generar unas pérdidas por retorno, y esas pérdidas por retorno las podríamos expresar como, vamos a colocar acá pérdidas por retorno. Recordemos que estas eran pérdidas por inserción. Esas pérdidas por retorno, pues las podemos escribir como de esta forma, LB, simplemente por ponerle un nombre diferente, como 10 logaritmo en base 10 de la magnitud del parámetro S11 CJW al cuadrado en decibeles. O si no tienen el S11, si no solo midieron el S21, por X o Y motivo, podrían calcularlo como 10 logaritmo de 1 menos la magnitud del S21 por toda omega al cuadrado, también en decibeles, aprovechando la relación que existe entre ellos. Recuerden que el S11 al cuadrado más el S12 al cuadrado debe ser exactamente igual a 1. Es decir, lo que se refleja más lo que se transmite debe ser exactamente igual a la potencia, al 100% de la potencia que nosotros le metimos a nuestro sistema. Bueno, como veníamos diciendo antes, pues es fundamental en esta nueva generación de sistemas y de filtros,
poder estimar cuál es la fase. Resulta que la fase también la podemos estimar nosotros a partir de esos parámetros. De hecho, se puede estimar como el argumento del parámetro de S21, ¿sí? Y recordemos que el argumento no es más que la tangente inversa, sería la parte imaginaria del parámetro de S21, vamos a poner aquí así, S21, sobre la parte real del parámetro de S21. De esa manera, ¿qué tenemos nosotros? Que si queremos tener una caracterización completa de nuestro filtro, caracterización completa, tenemos dos posibilidades: o poder determinar cuál es nuestra función de transferencia, o utilizar un analizador de redes vectoriales para medir tanto el S11 como el S21 asociado a nuestro filtro. De esta manera nosotros podríamos obtener todos los parámetros como pérdidas por inserción, pérdidas por reflexión y la fase de nuestro sistema, y por supuesto tener el complemento, ¿cierto? O la función de transferencia o los parámetros